de este medio de Zoom, y también a cada uno de ustedes, hermanos, que la bendición del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Me perdonan un momento, mis lentes están en el bolsillo del coat, creo. Bendito sea el Señor. Olvidé mis lentes. Sin ellos no se puede. Gracias, mi amor. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? Allá en sus hogares gocémonos porque tenemos un Dios vivo, que servimos un Rey de reyes y Señor de señores, que ha venido a darnos vida y vida en abundancia para que ninguno de nosotros tengamos necesidad de ningún bien. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, el capítulo 1. Vamos a leer los 2 primeros versículos de aquí de la palabra. El tema que el Señor me daba para expresar esta palabra divina de Dios se llama "Por la palabra se ordena la tierra". Amén. Génesis 1, el primer libro de la Biblia. Ya donde usted está, coja su Biblia y vamos a seguir llevando la secuencia de lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bendito sea el Señor. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te bendecimos en esta hora. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque tú has venido, Señor, como esa luz verdadera, a traer, Señor, entendimiento de lo que tú quieres en cada una de nuestras vidas. Gracias, te he pedido en esta hora que bendiga a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor, donde tú nos has dado para congregarnos, y aquellos que, Señor, están desde sus hogares escuchando esta palabra de vida. Te bendigo porque tú eres un Dios de amor y nunca nos dejas sin necesidad de ningún bien. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra, Jehová, que todo lo que viene de parte de ti, mi Dios, sea impartido en cada corazón para que se dé ese resultado, ese fruto deseado, Señor, eso que tú anhelas de la tierra de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bendito sea Dios. Yo meditaba en esta palabra maravillosa, cómo el Señor nos viene y nos comienza a dar un relato en este libro maravilloso que contiene la expresión divina de Dios, y viene y nos relata todo lo que Él quiere que usted y yo sepamos para que nosotros estemos en todo tiempo apercibidos. Y habla como en un principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos está haciendo ver de algo que Él comenzó a ejecutar a causa de algo que pasó. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Salmo 33:6 nos habla cómo por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Jehová. Y también nos expresa la Biblia aquí en lo que acabamos de relatar, y también por la palabra de Jehová fue hecha la tierra. Y dice el Señor aquí que esta materia, esta tierra en la cual nosotros habitamos, fue hecha por Dios. Y amados hermanos, esto que nosotros estamos tomándolo como una parábola en comparación a lo que es nuestra vida, porque dice que al hombre lo formó del polvo de la tierra. Dice él que tenemos que estar bien entendidos, conocidos, que en un principio se dio algo que él no quería que se diera,
que se dio algo a causa de la desobediencia del hombre, a causa de faltar aquello que Dios le había dicho al hombre que no tenía que hacer en ese lugar, en esa eternidad donde habían sido ellos formados. Y vemos que la palabra nos habla que Él nos deja su expresión divina. ¿Para qué? Para que esta tierra que tiene su característica por lo que conlleva en sí, que tiene que ser firme, esta tierra, amados hermanos, como nosotros la vemos, dice que sufrió algo bien terrible en toda su faz. Sufrió algo bien terrible. Dice que se desordenó. Quedó en un estado de desolación. Quedó, como dice el significado, quedó como un desierto. Quedó como algo que ya no servía, porque el figurativo de un desierto es algo que no sirve. No se puede sembrar en un desierto, no se puede hacer nada en un desierto, porque todo lo que perdura ahí es el sol intenso en el día que reseca la tierra y en la noche el intenso frío, y este contraste hace que la tierra no sirva para nada, que se convierta en algo que si da algo todo es vano. Y si vamos un poquito más allá, esto desordenado significa soledad. Y es ahí donde el Espíritu de Dios me llevaba a meditar en esto. ¿Cuántos de nosotros, llamados que somos hijos del Dios Altísimo, experimentamos tiempos de soledades? Estamos solos, no nos gusta que nadie sepa que sentimos soledad. Es más, hemos visto a través de lo que ha estado pasando en este tiempo a causa de este virus, mucha gente ha llegado a quitarse la vida porque les ha tocado aislarse, nos ha tocado estar dentro de 4 paredes, no solamente aislados, sino que también con la enfermedad. Y muchos han atentado contra sus vidas porque no es fácil convivir en una tierra desordenada. No es fácil experimentar una soledad. No es fácil experimentar o vivir de algo vano donde no hay de dónde alimentarse, de dónde extraer un fruto para coger y saciar la necesidad que se tiene en el alma. Entonces el Señor, en todo esto que me llevaba a meditar, y hablaba que este desorden también significaba vanidad. ¿Cómo estamos nosotros? Como decía el proverbista, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Como todo lo del mundo nos tiene envuelto a cada uno de aquellos que recibieron esa sentencia de este desorden. Y el Señor quiere que este asolamiento, que esta destrucción tiene que comenzar a recibir ese mensaje de parte de Dios, la palabra divina, la expresión divina de Dios que viene para que esta tierra se comience a organizar, a arreglar. Y vemos que esto de experimentar lo que es una desolación, una soledad, un desierto, un vacío, siento un vacío, no siento toda la alegría ha desaparecido del corazón. No solamente lo experimentan las personas mayores, sino también los jóvenes y aún los niños. Tenemos cuántos cuadros de niños con tanta necesidad a causa de todo lo que van experimentando una vez que comienzan a vivir cada ciclo de su vida y que tienen que ir aprendiendo como corresponde, pero no se le puede dar una educación adecuada porque ¿cómo nosotros podemos, estando en una condición de soledad, ayudar a aquellos que vienen tras de nosotros a salir de la soledad? Es ahí donde el Señor nos hace ver que esto desordenado, esto vacío que hay dentro de nosotros, esta ruina indistinguible, dice la palabra, esto que se presenta en cada uno de nosotros, tenemos que estar bien conocidos, que como dice, y vamos a ir a 1 de Juan 5,
19, Primera de Juan 5, el capítulo, versículo 19 al 21, dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estemos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios quiere que sepamos que el mundo entero quedó bajo el maligno. Después que imperó el pecado, después que el hombre pecó y que fue sacado de esa eternidad, porque la palabra nos habla que hay un lugar donde Dios habita, donde Él no tiene relación con el pecado. Tuvo que ser separado el hombre de Dios a causa del pecado y todo el mundo quedó bajo el maligno. Todo el mundo entero, dice. Nosotros estamos a oídas a veces porque la soledad del desierto no nos hace meditar para poder salir de esa situación, sino que buscamos lo que es más fácil. Buscamos entretenernos, buscamos cómo olvidarnos del asunto y no tratamos de llegar a la raíz para ver de dónde fue, por qué yo llegué a esa condición. Sin culpa, como dice la palabra, fuimos todos metidos en este mundo entero bajo el maligno. Pero a pesar de todo esto, no dejamos de ser pecadores. Y Dios quiere que nosotros estemos bien claros que esto que está imperando en el mundo a causa del pecado es lo que trae desorden y vacío en mi vida. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Por qué lloramos todos los días? ¿Por qué vivimos suspirando como si se anhelase algo que desconocemos? Porque a una persona que se la ve en esta condición se le pregunta, ¿qué te pasa? Y dice, no, yo estoy bien. A mí no me pasa nada. Pueblo de Dios, el mundo entero quedó bajo el maligno a causa de que el hombre pecó. Como consecuencia se dio este desorden. Y dice aquí la palabra, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Cuántos nos llamamos hijos de Dios? El Señor nos trae a memoria por medio de su palabra para que esta tierra comience a organizarse, a limpiarse, a hacer todo lo que se tenga que hacer para que venga una perfección. Dice que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Tenemos que conocer a aquel que nos puede sacar de ese estado de soledad, de ese estado de depresión, de ese estado, amados hermanos, de sentirnos como en un desierto, de esa frustración, de ese asolamiento. Ha venido, dice, el Hijo de Dios para darnos entendimiento. Y el entendimiento no es otra cosa que, como la traducción lo dice, ese pensamiento hondo. El entendimiento, amados hermanos, esa facultad que Dios nos ha dado, mental, ¿a causa de qué?
por la disposición que ponemos nosotros, por el ejercicio que vamos a ejecutar. Por eso que nos levantamos y comenzamos a trabajar para que el entendimiento, la mente, el pensamiento venga y se ordene. Porque ¿qué fue lo que se desordenó a causa del pecado? Mi corazón. Se desordenó mi mente. Se desordenó aquello que me hace como resultado hacer que no me importa nada. Que viene el consejo y no me importa que venga el consejo. Que me digan, tú lo puedes, levántate. Claro, como no eres tú la que estás pasando, como tú no eres lo que estás sintiendo, lo que siento yo. Ese entendimiento está desordenado y no nos permite llegar a comprender que Jesucristo, como dice que tenemos que llegar a conocer al verdadero, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque dice que Él es la vida, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre, nadie puede volver a esa eternidad si no es por medio de este verdadero de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ir encontrando por medio de este arreglo que se va dando, porque cuando él habla más adelante de lo que leímos en el libro de Génesis, dice que fue hecha la luz, refiriéndose a que fue hecho Cristo, a que vino la promesa, para que usted y yo no nos perdamos, sino que nosotros procedamos al arrepentimiento y a través de ese arrepentimiento diario nosotros poder ir arreglando nuestra tierra, porque eso no se la puede arreglar en un solo día. Por fe sí lo podemos hacer, pero la fe tiene que verse el trabajo, la acción. La fe no puede ir sola, tiene que ir acompañada de la acción. El Señor quiere que nosotros comencemos a tener ese entendimiento que nos da la palabra de Dios, que nos permite, amados, apenas comenzamos a recibir su palabra, nos permite ver el estado de desorden que tenemos. Nos permite ver el estado de soledad en la que estamos viviendo. Nos permite ver el estado de ansiedad que estamos viviendo. Nos permite ver el vacío tan profundo y hondo que tenemos en nuestros corazones, porque la presencia de Dios no ha podido hacer el trabajo que quiere, porque no le hemos abierto la puerta de nuestro corazón. Porque cuando Él vino a tocar nuestra puerta, no lo dejamos entrar, porque la soledad es tan grande que aún menoscabamos el poder de Dios. Pero Dios quiere que nosotros en esta hora entendamos algo, que Jesucristo pagó un precio por usted y por mí, que mi tierra entienda que está desordenada y que tiene que ser arreglada a través de la palabra, porque es la palabra de Dios. Y si la palabra es la que ordena mi vida, esa palabra yo tengo que estarla comiendo todos los días. Tengo que estarme alimentando de ella, tengo que estarla leyendo, tengo que estarla meditando, así como lo hacía Timoteo, como Pablo le decía, porque esa palabra que había venido a él era capaz de coger y enseñar, redarguir, corregir todo aquello que no estaba bien. Porque hay un fin de esa palabra, y el fin de esa palabra es que el hombre sea perfecto. Lo que nos habla en Timoteo, en 2 de Timoteo 3. El fin es de que el hombre sea perfecto. Por eso tenemos que permitir. Qué hermoso cuando podemos recibir un consejo de parte de Dios y yo pueda hacer que mi tierra se calle para que comience a sentir esa agua sobre esa tierra desierta y comience a salir esos pequeños brotecillos, donde comienzan a salir como esos lirios del campo, donde la palabra venga y remoje mi tierra, donde la palabra de Dios venga y me vivifique, donde la palabra de Dios venga y me corrija, donde la palabra de Dios venga y me redarguye, donde la palabra de Dios venga y ordene mi tierra. Dice que Él nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. El que no conoce al verdadero no puede vencer al mundo.
Si miramos en ese mismo capítulo, en el versículo 4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces tenemos que conocer a Jesucristo, tener ese nuevo nacimiento a través de Jesucristo, para que en nosotros se pueda dar ese poder de poder vencer. Que cuando el Señor me diga, diga el débil, fuerte soy, yo puedo decir, sí, Señor, hay debilidad en mi tierra, pero todo lo puedo en Cristo porque tú eres mi fortaleza. Amén. Y poder ir caminando, amados hermanos, en esa trayectoria que el Señor quiere que caminemos. Porque hay un fin y ese fin es que nosotros lleguemos a esas moradas celestiales, que tengamos esa vida eterna, como nos habla aquí, continuando desde el versículo 20, en lo que estábamos leyendo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. Esa vida eterna, esa eternidad donde mora el alto y el sublime. En Isaías 57:15 nos habla ese lugar donde mora el Dios nuestro. Ese lugar que lo podemos alcanzar solamente a través de Jesucristo. Dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras vidas, nuestra tierra? El Señor quiere que nosotros venzamos este mundo para poder juntamente con Él, porque dice que Él habita en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esta característica de humilde de espíritu nos las enseñó Cristo Jesús cuando vino como un cordero, cuando se humilló para que nosotros aprendamos de Él. Y sin decir palabra, caminó aquello que tenía que dar ese gran cumplimiento. Aquello que hizo, como nos habla en Primera de Pedro, que fue predestinado desde antes de la formación de este mundo. Aquel que fue predestinado desde la eternidad y que ahora vino a esta tierra como hombre para poder enseñarnos a nosotros cómo salir de las tinieblas, cómo ordenar nuestra tierra. Por eso en el versículo 14 nos habla y dice, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Tenemos que comenzar a trabajar. No podemos estar más ociosos, porque si no, la condición, este estado desértico, esto que nos ha venido llevando en el mundo, juntamente con Él, nos va a hacer que muramos eternamente. El Espíritu de Dios quiere venir a vivificar nuestros espíritus, amados hermanos, para que nosotros podamos vencer. Él, en su gran amor y misericordia, decidió a través de su palabra enseñarnos cómo nosotros poder utilizarla. ¿Para qué? Para que se ordene y se arregle nuestra tierra. Para que no andemos como aquel que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que desea. Aquel que vive amargado toda la vida. Aquel que no se le puede decir nada, que tiene una reacción. ¿A cuánto nos pasa eso?
¿Cómo estamos viviendo nosotros? En pleitos, en celos, en contiendas. Todo es fruto del desorden de la tierra a causa del pecado. En mentiras, en engaños, en falta de fe. Porque el engaño no nos hace ver lo verdadero de Cristo Jesús. De aquel que solamente a veces lo imploramos cuando estamos en pruebas bien grandes. Pero el Señor quiere cambiar nuestro lamento en gozo. Él quiere ceñirnos de su alegría. Él quiere que nosotros vivamos confiadamente en Él, creyendo que en ese lugar donde Él quiere tenernos es un lugar donde nada ni nadie nos podrá hacer nada a nosotros. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene cuidado de sus hijos. Si volvemos a Primera de Juan, ahí mismo, pero en el capítulo 2, miremos el versículo 2 que nos dice. Leamos desde el versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese abogado que va a hacerlo todo para que cada uno de nosotros podamos defender nuestra causa justamente y poder organizar nuestra vida y nuestro corazón quede en paz con Dios. Y Él dice, y Él es la propiciación. Él es esa reconciliación que Dios nos dio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué maravilloso es el Señor. Él vino a pagar un precio por cada uno de nosotros. Él vino a cumplir una encomienda del Padre. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros no tengamos todo este gran acontecimiento como una historia nada más que la escuchamos. Muchos la escuchamos solamente en el tiempo que se celebra la Pascua o la llamada Semana Santa. El Señor quiere que cada día de nuestras vidas tengamos esta palabra presente en nuestras vidas, que Él vino a pagar un precio por nosotros para que no sigamos en este mundo desolado y desértico. El Señor ha hecho una obra tan majestuosa y nos ha dado todo, hermano, todas las herramientas. Y Él quiere que nosotros dejemos. En el versículo 8 dice: sin embargo, escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esta es una parte de la cual quedó la tierra en desorden. Si yo digo que amo a Dios, tengo que entender claramente que yo no tengo que practicar el pecado, que yo tengo que comenzar a desechar todas estas tinieblas para que la luz verdadera habite en mí. Y el versículo 15 nos habla más enfáticamente y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué nos pide que no amemos al mundo? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Yo no puedo amar lo que hay en el mundo. Yo no puedo vivir como vive el del mundo. Yo no puedo actuar como actúa el mundo. Yo no puedo seguir las corrientes del mundo. Yo no puedo vivir en esa vanidad de la mente en la que vive el mundo. Tengo que comenzar a entender que hay un mandamiento dado. Y el Señor me dice que no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Porque muchas veces hemos cogido y hemos metido al mundo a la casa nuestra. Hemos metido al mundo a nuestra iglesia. Lo hemos traído a ese lugar donde tiene que ser santo y sublime para el Señor. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De ese Dios, de ese Rey que nos puede a nosotros ordenar nuestra tierra. Es el amor de Él que ha venido a hacer ese cambio genuino. Por eso a este lugar tenemos que venir solamente con un propósito, de venir a recibir lo que Dios me da a mí para que mi tierra se ordene hoy día también. Se ordene mañana, se ordene pasado, se ordene todos los días, se vaya ordenando. Así como una casa, usted la limpió hoy día, mañana ya más tardecito ya hay que limpiar otra vez. Una continua limpieza que nos va dando su palabra para que nosotros no lleguemos a vivir en ese mundo y engañarnos, decir que no amamos al mundo, pero nuestras obras nos hacen ver que sí lo amamos, que sí estamos en Él. Y el Señor dice que si nosotros amamos al mundo y las cosas que están en Él, el amor del Padre no está en Él. Porque, hermanos, el Señor quiere que sepamos que todo esto va a pasar. El mundo y todos sus deseos va a pasar. Es que esto es más fuerte que mí. Eso más fuerte que usted, todo va a pasar. Eso que su carne anhela, eso que su carne quiere, todo va a pasar. Juntamente la carne con todo va a pasar, hermanos, y va a ser muy triste que después de usted haber recibido el manual de cómo ordenar su tierra, haber recibido la palabra directa de cómo ordenar su tierra, mi tierra, yo me encuentre menesterosa y necesitada, y cuando venga el amado por mí, yo no pueda responder a ese llamado, porque no voy a alcanzar a distinguir la voz de Dios. Porque dice el Señor que cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira, esta tierra es entregada a esa concupiscencia, a esa maldad. Es abandonada para siempre. Tenemos que amarlo a Dios por sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que se dé ese orden. Jesucristo, cuando se les apareció a los discípulos, si recuerdan la parte donde los dos hombres iban caminando y decían ellos, cuando después que dejaron de Jesús se separó de ellos, decían, nuestro corazón nos ardía cuando Él hablaba, porque la palabra de Dios produce ese efecto en la carne. La carne comienza a reaccionar. Ellos no entendían y ellos fueron a contarle a los otros discípulos todo lo que ellos habían experimentado con el Dios verdadero, con Jesucristo. Todo lo que ellos habían experimentado, pero como Dios sabe que la obra de limpieza no está completa, dice que se les apareció a ellos ahí. Se les apareció, ¿para qué? ¿Con qué propósito se les apareció a ellos? ¿Para qué? En Lucas 44 al 48 dice que les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, porque la palabra de Dios es la misma desde ayer, hoy y para siempre. Y esta palabra tiene que darse el cumplimiento. Dice que cuando les comenzó a hablar Jesús a ellos, el entendimiento de ellos se abrió. ¿Para qué? Para que se cumpliesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que a través del arrepentimiento reciban el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Porque Él quiere que nosotros nos convirtamos en esos testigos, que salgamos de esas tinieblas si aún todavía nos están arropando,
que sigamos trabajando en esas áreas donde todavía las tinieblas nos están cubriendo, donde no podemos ver al Dios verdadero, para que en el nombre de Dios venga la unción de su Espíritu, venga ese Cristo reencarnado en nuestras vidas y toda tiniebla sea disipada, donde yo lo pueda ver a Dios, donde yo pueda sentir esa ausencia de Dios a través del pecado, para correr rápidamente y salir como Cristo la sintió cuando le tocó ir a las profundidades del Seol. Cuando le dijo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que yo no haga lo que esta tierra desordenada quedó a causa del pecado del mundo, sino que yo haga tu voluntad, porque la voluntad de Dios es que usted y yo estemos en la santificación de Él para morar con Él en esa eternidad. Jesucristo nos enseñó cómo disipar esas tinieblas. No menospreciemos ese día agradable de Dios donde viene a enseñarnos, amados hermanos. El salmista en el Salmo 119, los versículos 32 al 33. Le hacía un clamor a su Padre, los versículos 132 y 133. Dice: mírame, le decía al Señor, y ten misericordia de mí. Aquí él había experimentado ya la presencia de ese Dios viviente. Dice: mírame, versículos 132 y 133. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbrabas con los que aman tu nombre. Porque él había experimentado, porque él amaba el nombre de Dios y había experimentado, pero nos toca estar en ese ejercicio de ir disipando esas tinieblas a través de su presencia. Y le decía a Dios: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbrabas con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos. ¿Con qué se ordenan los pasos nuestros? ¿Con qué se ordena nuestra vida, nuestro caminar? Dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Porque es la iniquidad la que nos vive arrastrando a nosotros al pecado. Es la iniquidad la que nos vive controlando, la que nos está manejando. Por eso él le clamaba a Dios: mírame y ten misericordia de mí. Porque él había entendido, se había dado cuenta cuán maravillosos eran sus testimonios, cuán maravillosa era la palabra de Dios y el efecto que causaba. Cómo la exposición de la palabra de Dios venía y alumbraba su camino. En el versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Para que el simple, el que no tiene esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, tenga esa capacidad y venga Cristo y alumbre nuestros pasos, nuestros caminos, y podamos llegar a ser entendidos en Él. Ustedes se imaginan esa luz resplandeciente en nuestras vidas. Cuánta tiniebla viene a disipar donde quiera que nosotros vayamos. Porque en los últimos tiempos dice el Señor que no vamos a hablar ya mucho por la boca, sino por nuestros testimonios. ¿Qué estamos nosotros reflejando? Estamos mostrando la luz, el mandamiento de Jehová ha venido a guardar mi alma, ha hecho que alumbre mi camino. Ha hecho que en el día de la prueba, de la tribulación, yo venga y suspire porque esos mandamientos, esos dichos, esa palabra de Dios venga y se haga real en mi vida. Ese Dios que nosotros servimos es como cantábamos, que Él vino a disipar nuestras tinieblas. Él nos vino a sacar de nuestro mundo anterior, de donde nosotros estábamos esclavizados.
¿Para qué? Para que en ese orden podamos nosotros permanecer perpendicularmente. Permanecer, amados hermanos, levantados, para que podamos nosotros en ese orden establecer la palabra de Dios en mi tierra y se comience a arreglar, comience yo a aplicar todo lo que Dios me pide, a hacer todo lo que Dios me está pidiendo, porque yo tengo que asegurar eso que Dios quiere darme para mi vida. Amén. Donde yo comience no solamente a limpiar, no solamente con eso que está firmado, que está listo, yo también comience a adornar mi casa, adornar mi tierra, hacerla ver hermosa como se veía al principio, antes de que el pecado viniera y reinara sobre este mundo. Él quiere venir a hacer esa obra en tu vida y en la mía, a disipar todas esas tinieblas, a que ya no estés más triste, el que ya no estés más adolorido, el que ya no te sientas más sufrido, angustiado, necesitado, sino que tú por la palabra puedas comenzar a experimentar a ese Cristo resucitado, para poder entender por qué me tienes así, por qué no tengo trabajo, por qué no consigo esto, por qué no hago lo otro, por qué no me has permitido esto en mi vida, por qué llegué hasta acá, para poder entender cada situación que nos esté pasando, para poder darnos cuenta que lo que estamos viviendo, dice el Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados y han oído lo que Dios, el llamado de Dios, para venir y dejar que esta tierra comience a tener su estado original. En Santiago 1 del 16 al 18 y luego vamos a ir a Isaías 62, vamos a leer primero a Santiago 1 y con esto terminamos, 1 del 16 al 18. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, esa voluntad maravillosa, hermosa, permisiva de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esa palabra que Cristo trae a nuestro corazón. Esa palabra que fue dicha desde que el Señor comenzó en esa promesa que nos hizo. A que se haga su voluntad para organizar nuestra tierra. Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, para que comencemos a hacer como ese fruto nuevo, como eso primero que se da para Dios. Es su palabra la que nos hace renacer. Y vamos a Isaías 62 y miremos lo que el Espíritu quiere concluir esta mañana para con su pueblo. Donde Dios le dice a su pueblo, ya no más serás llamada desamparada. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Comienza diciendo, por amor de Sión no callaré. Por eso es que recibimos la palabra de Él en todo tiempo. Dios no va a callar porque nadie va a pasar por inocente. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice que no descansará hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha, porque Él quiere vernos como pueblos
victoriosos, que vamos llevando esa antorcha encendida en ese peregrinaje donde vamos a ir y obtener esa tierra prometida. Entonces dice, verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, porque vas a ir brillando con la luz de Cristo y te serán puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria, aleluya. Serás corona de gloria en la mano de Jehová, dice el Señor. Y diadema de reino en la mano de Dios tuyo, del Dios tuyo. ¿Cuántos nos sentimos de esta manera? Es una promesa, recíbala en el nombre de Jesús, pero trabajando, permitiendo que Dios haga lo que tiene que hacer. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Gilsiba y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Bendito sea el Señor. Es muy hermoso, nos dice la tierra, es muy hermoso como para creerlo, pero créalo, porque el que no descansa es el que nos lo está diciendo, amén. El que no se calla es el que nos está hablando para que su palabra siga siendo esa obra perfecta. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo de la esposa con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo, amén. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Conviértete en ese guarda, en ese que te acuerdas de todo lo de Jehová, para que nadie quede sin esta promesa hermosa. Porque dice, sobre los muros, oh Jerusalén, te he puesto. ¿Para qué? Para que todo el día y toda la noche no callen jamás los que se acuerdan de Jehová. No reposen, sino que sigan hablando, para que todos esos espinos, todos esos cardos, todo lo que esa tierra adquirió en esa desolación, en ese desierto, sean disipados en el nombre de Jesús. Ni te deis tregua, porque a veces solemos decir, bueno, en el tiempo de Dios, yo poco a poco voy haciéndolo. Dice el Señor que no nos demos tregua. Tenemos que hacer que esa antorcha siga encendida hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza, dice, en la tierra. Ustedes se imaginan comenzar a cantar en ese desierto. Dios ha prometido que vas a convertirte en un lugar de reguío. Dios te ha prometido que vas a convertirte en un lugar deseado, en un lugar donde todo el que pasa va a querer participar de él. Juró Jehová por su mano derecha y su poderoso brazo que jamás daré tu trigo jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños del vino que es fruto de tu trabajo. Son promesas, amados, que si nosotros nos detenemos a mirar la interpretación espiritual que el Señor se la da a sus discípulos y se la da a los niños para que dejen la simpleza y comiencen a adquirir este conocimiento de cómo ordenar y limpiar esta tierra. Dice, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de ¿dónde? De mi santuario. ¿Dónde habita Él? En lo alto y en lo santo, en esa eternidad, donde quiere que usted y yo volvamos. Pasad, dice, pasad por las puertas, comencemos a trabajar. Barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón, y dice a los pueblos, vamos a alzar esas banderas bien altas a los pueblos.
He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra, hasta lo más desordenado de esa tierra. Decid a las hijas de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarás pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamará ciudad deseada, no desamparada. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa tierra, amados hermanos, ya no más desordenada. Vamos a utilizar la palabra de vida. Vamos a ponernos en pie. Yo sé que muchos de nosotros hemos venido viviendo, experimentando situaciones que no las entendemos, que no las comprendemos. Hemos venido atravesando desiertos que no sabemos por qué los estamos atravesando. Oiga inteligentemente para que el Espíritu de Dios venga y haga la obra que quiere hacer en su vida. Levante su mano, así como lo hacía el salmista. Ten misericordia de mí. Ven, Señor, ordena mis pasos. Señor, perdona mi falta de fe. Perdóname porque no había visto lo importante que es observar todas esas banderas que están alzadas delante de mí para darme cuenta que hay un Dios bueno y vivo, un Dios poderoso, un Dios que quiere sacarme de la soledad, un Dios que quiere sacarme del desierto, un Dios que quiere sacarme de la angustia, un Dios que quiere sacarme de la simpleza para poderme enseñar y hacer que la justicia tuya brille en mí. Señor, yo te clamo por este pueblo, perdónanos, Padre. Te clamo por mi vida, por este pueblo, por los que están escuchando esta palabra viva. Que esta palabra nos ayude, Señor, a tomar pasos, Señor, radicales